Tarea de lingüística de la tercera unidad. Vamos a ver las figuras retóricas, entre ellas la metáfora, la metonimia, sinécdoque, ironía, los tropos maestros, también la denotación y connotación y finalmente los mitos. La semiótica rechaza la posibilidad de que podamos representar neutralmente la manera en la que son las cosas. Hay dos distinciones claves, aquella que se da a nivel de significante entre lo literal y lo que es figurado, y aquella a nivel del significado, es decir, entre la denotación y la connotación. Aquí aparecen las figuras retóricas, porque éstas están profundamente comprometidas con la constitución de lo que nosotros entendemos como realidad. ¿Por qué? Porque la forma y el contenido son inseparables. Y esto nos quiere decir que el lenguaje no es solamente un medio neutral, ya que nuestras elecciones de palabras sí importan. Entonces, no es irrelevante que escojamos unas palabras en lugar de otras, y aquí aparecen las figuras retóricas, pues éstas pueden ofrecernos una variedad de formas de decir las cosas. Las figuras retóricas pueden ser esenciales para la comprensión de lo que interpretamos como el proceso de hacer familiar aquello que no lo es. Es decir, ya estamos tan habituadas a ellas que las tomamos como naturales y como no retóricas. El código retórico es un código que se relaciona de manera ostensible con la forma en la que se representan las cosas más que con lo representado. Esto evidencia que nuestros códigos retóricos tienen una gran carga cultural, pues el conjunto culturalmente disponibles de las figuras retóricas que tenemos en una determinada cultura o en una determinada comunidad es lo que nos va a atar a las formas dominantes de pensar en nuestra sociedad. Es algo que se da de una manera muy sutil, pues son supuestos compartidos por un grupo de personas en la misma sociedad. Cuando empleamos estas figuras retóricas, pues nuestras oraciones, nuestros enunciados pasan a formar parte de un sistema mucho más grande de asociaciones, y estas asociaciones muchas veces van más allá de nuestro control, pues comprendemos la realidad principalmente a través de relaciones que creamos entre palabras, sentidos, significados, significantes. Un intento por evitar este uso del lenguaje fue la ideología realista del siglo XVII. Aquí aparecen los científicos de la Real Sociedad de Ciencia, y lo que ellos buscaban es que el lenguaje sea muy claro, que sea prácticamente transparente, que describa los hechos de manera exacta y veraz, y querían dejar a un lado las metáforas, pero lo que podemos concluir de esto es que dejarlas de lado es una tarea casi imposible, porque la metáfora es una pieza central del uso diario de nuestro lenguaje. Una posición más extrema puede ser la de los postestructuralistas. Ellos afirman que no existe un texto que signifique lo que dice. En cambio, para los constructivistas podía ser suficiente en concebir a la metáfora como ubicua y ser conscientes de que prácticamente pasa desapercibida por la cultura o la subcultura. Posteriormente, el determinismo lingüístico nos dice que las figuras retóricas dominantes en un discurso de un periodo histórico específico determinan lo que se conoce como la episteme. Esta teoría fue bastante desarrollada sobre todo por Michel Foucault. Ahora bien, continuando con el tema de la metáfora, la mayor parte del tiempo apenas nos percatamos de que la estamos utilizando, pues la esencia de la metáfora es comprender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. Es decir, una metáfora consiste en un significado actuando como un significante y refiriéndose a un significado distinto. Podemos poner como ejemplo, la vida es la mejor escuela. Pero las metáforas no necesariamente son verbales, también pueden ser visuales, cinematográficas, fotográficas. Por ejemplo, la metáfora visual también puede cumplir una función de transferencia. Esto quiere decir que transfiere ciertas cualidades de un signo a otro.
El objetivo es claro, pues el observador transfiere las cualidades, por ejemplo, de un anuncio en donde aparece una actriz junto con una botella de perfume al perfume, sustituyendo un significado por otro, como que la actriz aparenta elegancia y glamour al perfume. Así se crea un nuevo signo metafórico que es la belleza y elegancia para el perfume. Existen varios tipos de metáforas. Tenemos las metáforas de orientación. ¿Qué nos quiere decir? Son aquellas que están relacionadas con una organización espacial, por ejemplo, arriba, abajo. También tenemos las metáforas ontológicas. Son aquellas que asocian las actividades, las emociones, las ideas con entidades y sustancias. También están las metáforas estructurales. Son aquellas metáforas globales que nos permiten estructurar un concepto a partir de otro. La siguiente figura retórica es la metonimia. Mientras vimos que la metáfora se basa en una aparente falta de relación, lo que encontramos en la metonimia es una función que implica usar un significado para representar otro directamente relacionado con el primero o estrechamente asociado con él. La metonimia es entonces la evocación del todo a través de una conexión, pues consiste en utilizar para referirse al nombre de una cosa o una relación un determinado atributo, un sentido sugerido o algo que está estrechamente relacionado. Tenemos algunos ejemplos de metonimia que comprende la sustitución, por ejemplo, del efecto por la causa, como en el caso de no te pongas colorada cuando uno siente vergüenza, o el objeto por quien lo usa. En este caso, cuando hablamos de la corona en lugar de hablar de la monarquía. También tenemos la sustitución de la sustancia por la forma, cuando decimos, por ejemplo, plástico en lugar de tarjeta de crédito. La sustitución del evento por el lugar, como Chernobyl en lugar de hablar del conflicto nuclear. También puede haber una sustitución del lugar por la persona, como el ganador del primer lugar, en lugar de referirse a la persona. También el lugar por la institución, como Carondelet, por ejemplo, o la institución por la gente, cuando hablamos de este gobierno, por ejemplo, y la gente dice, este gobierno no nos representa. También tenemos la sustitución del productor por el producto, como en las obras de arte, decimos es un Van Gogh, es un Picasso. También la sustitución del objeto por el usuario. Entonces, cuando estamos en un restaurante se dice la mesa 4, la mesa 5, en lugar de referirse a los usuarios de esa mesa. Y finalmente el controlador por lo controlado, como el presidente lanzó las enmiendas. Las metonimias, al parecer, están basadas más claramente en nuestra experiencia que las metáforas, pues implican asociaciones directas. Entonces, la metonimia se basa en la continuidad o cercanía. La siguiente figura es la sinécdoque. Esta es la tendencia más común de sustitución de la parte por el todo, del género por la especie o viceversa. En la fotografía y el cine, un primer plano puede ser una sinécdoque simple, pues una parte representa el todo. Asimismo, podemos ver una sinécdoque cuando vemos bienes o accesorios que están exhibidos en el escaparate de una vitrina. Estos son significantes sinécdocos, pues lo que uno puede encontrar dentro de la tienda se encuentra representado en este aparador. Los medios de comunicación utilizan mucho estas formas retóricas. Por ejemplo, cuando muestran una mujer blanca y de clase media que representa a todas las mujeres de nuestro país, cuando sabemos que esta es una situación que no es representativa ni numéricamente ni regionalmente de la diversidad de personas del Ecuador. La siguiente figura es la ironía. La ironía significa lo opuesto de lo que se dice. La ironía se basa, por lo tanto, en oposiciones binarias.
Y en efecto puede reflejar lo opuesto de los pensamientos o sentimientos de quien habla o de quien escribe. Por ejemplo, puedo decir me fascina, cuando en realidad lo que quiero decir es que me disgusta, o sí, estoy muy bien, pero quiero reflejar malestar e incomodidad. Las descripciones exageradas también pueden considerarse ironía. Y todos los tropos implican la sustitución no literal de un nuevo significado por el acostumbrado, y su comprensión exige una distinción entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Hay que hacer una aclaración final sobre la ironía, pues una afirmación irónica no es lo mismo que una mentira, porque no pretende ser tomada como cierta. Ahora sobre los tropos maestros. Continuando con este tema, vemos la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía como los 4 tropos básicos, a los cuales pueden reducirse los demás. Sobre la denotación y la connotación. La denotación suele describirse como el significado literal. El significado denotativo es el que intentan ofrecer, por ejemplo, los diccionarios. A su vez, el término connotación se utiliza para referirse a las asociaciones socioculturales y a las asociaciones personales, que pueden ser ideológicas y emocionales, del signo. Estas asociaciones suelen relacionarse con la clase social, la edad, el género al que pertenecemos, la etnicidad y otros rasgos del intérprete. Barthes nos dice que en la fotografía, por ejemplo, la connotación se puede distinguir analíticamente de la denotación, pues la denotación es lo que se fotografía y la connotación es cómo se lo fotografía. Pero Chandler enfatiza que las connotaciones no son significados puramente personales y están determinadas por los códigos a los que tiene acceso el intérprete, es decir, los códigos culturales ya nos dan un marco connotativo. Los cambios sutiles de estilo o de tono pueden implicar connotaciones distintas, como cuando se cambia un enfoque nítido a un enfoque suave en una fotografía, o cuando usamos diferentes tipos de letras. Lo mismo puede pasar con el lenguaje oral. La connotación entonces no es una dimensión exclusivamente paradigmática. Sí es verdad que los significantes ausentes con los cuales se puede asociar un significante son un factor clave en la generación de las connotaciones, pero también lo son las asociaciones sintagmáticas. Las connotaciones de un significante se relacionan en parte con los demás significantes, con los cuales concurren dentro de un texto. Pese a que la connotación es mucho más un asunto de cómo se usa el lenguaje. Para terminar, vamos a hablar de los mitos. Los discursos de género se encuentran entre los marcos culturales explicativos, los mismos que han sido interpretados por algunos semióticos culturales como mitos o también como mitologías. Al igual que las metáforas, estos mitos nos ayudan a dar sentido a nuestras experiencias dentro de una cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que nos sirven para organizar las maneras compartidas que tenemos para conceptualizar algo dentro de un grupo humano. Se puede ver, por lo tanto, al mito, al igual que la connotación, como un orden de significación más alto. Pero Barthes, por ejemplo, no veía los mitos de la cultura de ahora como una simple aglomeración de connotaciones que sigue un patrón, sino como narrativas ideológicas. En el caso del mito, el lenguaje o los modos de representación asimilados al mismo del que se vale el mito para construir su propio sistema, se convierte en el significado del metalenguaje mítico. Un mito actualmente muy difundido es el mito de la objetividad científica. Este, nos menciona Chandler, es un mito generalizado en nuestra cultura occidental y está reforzado por una serie de instituciones y verdades. Por ejemplo, tenemos a la misma ciencia, la verdad científica, la racionalidad,
la legitimidad, la supuesta imparcialidad, y desde allí también se va construyendo leyes, se va regulando las formas de gobierno, el periodismo científico, la moralidad de la ciencia, los negocios, la economía, la forma en la que se nos educa para este supuesto objetivismo. Otros mitos o discursos bastante difundidos son los que se refieren a la masculinidad y a la feminidad. La función de estos mitos es naturalizar lo cultural. Por ejemplo, en el caso de la construcción sexogenérica, es naturalizar la desigualdad de género. En otras palabras, es hacer que los valores, actitudes y creencias culturales e históricamente dominantes parezcan completamente normales, como obvias y del sentido común. Y lo más importante del mito es que tiene el poder de justificarse a sí mismo y por lo tanto no necesita ser descifrado, interpretado o desmitificado.